Gramalote. ¿Qué es Gramalote? Gramalote era un municipio ubicado en norte de Santander, que fue destruido gracias al movimiento telúrico de la falla geológica sobre la cual se encontraba, producto de la fuerte temporada invernal ocurrida en 2010. Las ruinas de Gramalote y los recuerdos de su gente son lo único que queda de esta población norte santanderiana. La falla geológica que partió en pedazos al pueblo sigue ocasionando temblores hoy. Todos sus habitantes salieron de Gramalote. Esta es una pequeña parte de la historia y un testimonio, narrado por una persona que habitaba en Gramalote. Pues Gramalote era un pueblo pequeño, acogedor, de clima medio, estaba organizado por manzanas, contaba con todos los servicios, tenía buenos colegios, el principal era el Sagrado Corazón de Jesús, que era dirigido por las hermanas Belemitas, que era cerca al parque, también contaba con las instalaciones de la alcaldía, el hospital era bonito, era grande, había una capillita, el orgullo de la Gramalotera era la iglesia porque se parecía a una catedral, la gente se conocía, amables. La gente que venía de Cúcuta traía ropa para vender, se celebraba la Semana Santa, bacanas imágenes. Otra fiesta representativa era las Navidades, se repartían los días de la novena por sectores. Otra tradición también eran las misas de madrugada, a las 4 de la mañana se hacían misas y eso era, la iglesia era llenísima. La tragedia ocurrió un 17 de diciembre, pues se dice que fue debido a múltiples factores, fue una remoción en masa, porque Gramalote queda como en medio en el fondo de una montaña, en la parte alta de la montaña es que había una laguna. Decían que habían grietas y eso, pero la gente no prestó atención y las autoridades tampoco tomaron medidas. Y ese año también llovió muchísimo por la deforestación y eso, entonces dicen que el agua de la laguna se filtró, entonces fue desestabilizando el terreno. Finales de año, pues las casas sí empezaron a presentar que grietas, que humedad. El caso es que esa noche, un 17, hubo una alarma de que una avalancha, que se iba a venir una avalancha. Así que esa noche pues la gente no dormimos, sino estábamos alerta, muchos se fueron para las veredas, otros salieron. Incluso el padre también en la misma madrugada había dicho que no, pero es que tenían familiar que en Cúcuta, que mejor que no vinieran, los que pudieran irse también. Pero nada, es como que nadie creía que fuera a ser de esa magnitud. Dicen que sí, que se venía por un lado, pero que no iba a acabar con el pueblo. Al otro día, ese día, para amanecer 18, es que le llega una muchacha, decirle a una señora llorando que no, la mamá no podía ir a trabajar porque la casa se le había caído. O sea, empezaron a caer las casas de la parte alta, cerquita de la montaña. O sea, caían, unas no abrían y así. Y varias casas así, como le digo, presentaban grietas, se les caía la parte, iban cayendo las paredes, en la parte donde pronto quedaba el barranco, se caían las paredes. La gente con miedo y sin miedo, pues, o sea, cogimos la ropa y eso, más que todo ropa fue lo que pudimos sacar y no fuimos nosotros, o sea, le digo el testimonio, nosotros no sabíamos para dónde irnos. El caso es que decidimos irnos para una vereda que había cerquita, un señor que nos dio, un vecino, un muchacho, que nos dio posada, esa noche la pasamos ahí, y esa misma noche empezó la destrucción del pueblo. Sí, empezó a venirse la montaña. Yo recuerdo que yo alcancé a salir a una esquina a mirar a ver qué veía, qué pasaba. Y si yo veía como la montaña se desgranaba, es decir, se caía a pedazos. Y como le digo, alistamos fue ropa y otro muchacho nos transportó hasta la entrada para coger para la vereda eso. Como quedaba en la parte alta. Y nos fuimos y quedamos allá, y pues en vela, lloviendo, la Cruz Roja se hizo presente, ya carpas, ya los mercados, y uno allá desde arriba veía como las casas se iban cayendo, las luces se iban apagando. Y hasta el otro día ya se vio con más amplitud la magnitud del desastre, porque como le digo, veíamos como las casas se desplomaban, decían que sí, se oían ruidos debajo de la tierra, los pisos explotaban. Muchas casas empezaron a caerse solas, o sea, como si hubiese sido un terremoto, pero en sí no hubo terremoto porque no se movió la tierra, sino las casas se caían. Y así fue que empezó todo. Y pues nosotros, sí, al fin y al cabo nos vinimos para Cúcuta, bueno, fue un proceso, mucha gente también llegó, se fue para los pueblos vecinos, Santiago, Cornejo, otros se quedaron en los colegios. Llegaron acá a Cúcuta, pero como no tenían familiares, los albergaron en los colegios, en el INEM fue uno de los colegios que albergó gente, en Atalancha, no sé, también como estaban en vacaciones, pues ahí se quedó la gente. Bueno, y eso fue un proceso largo. Pues el presidente, cuando era Santos, dijo que sí, que él se comprometió a que iba a reconstruir el pueblo, y bueno, se empezaron a hacer los estudios, pero eso fue años y años y años, o sea, como a los que, le digo yo, a los 7 años fue que ya se iba a empezar a trabajar sobre el proyecto del nuevo Gramalote,
quedó mismo cerca donde era el antiguo pueblo. Y ahora pues es muy diferente porque las calles son más amplias, pero las casas son en hileras, no eran las manzanas como habían antes. Ya funciona el colegio, la alcaldía, lo que no se ha hecho es la iglesia, pero está en construcción, ya la están haciendo. Y el antiguo pues quedó como turístico. Lo que quedó en pie fue la iglesia, una parte de una de las torres quedó en pie, entonces eso es un atractivo también para la gente, para ir donde era que quedaba el pueblo, todo eso se desmontó. Porque las casas que habían, pues la gente inescrupulosa fue las que quedaron en pie, unas pocas, ahí medio, porque como le digo, todas algún daño presentaban. La carretera también se agrietó, se abrió como, ver, o sea, como cuando hay un terremoto. El caso es que la gente empezó a llevarse los techos, las puertas, a saquear todo. Incluso por un accidente a un señor le cayó una para encima, entonces desde esa vez tomaron la determinación de tumbar las casas que habían quedado en pie. Y el antiguo pueblo quedó solo un barrio, lo que llaman la lomita, pero porque queda en la parte alta del pueblo, porque eso era como en una falda, por decirlo así. El pueblo era bajado, no era plano, no había casi nada, sino el parque. El resto eran bajadas. Entonces la parte más alta, esa fue la que se conservó y no se destruyó, y allá vive gente, tiene su negocio y eso, muy poquita, pero ahí vive gente. Y eso es más o menos así a grandes rasgos la historia de Gramalote. Pancho, duró 17 años conmigo. Como no pudimos ir a rescatarlos, porque ¿quién iba a una avalancha esa? Y él estaba en el centro de la avalancha. Muy buenos días. Hoy quiero compartirles algunos aspectos generales del municipio de Gramalote, ubicado en el norte de Santander. Este municipio fue fundado en 1857 y a lo largo de su historia ha sufrido varios traslados por condiciones de fallas geológicas. Su último y más dramático traslado ocurrió en diciembre del 2010, cuando las fallas geológicas, al igual que un temblor de tierra, asociados al fenómeno del Niño en esa época de lluvias muy intensas, y generaron un hundimiento en el pueblo que prácticamente se lo devoró por completo. Eso obligó a sus casi 4.000 habitantes a desplazarse a un nuevo municipio que fue creado bajo la administración del presidente Juan Manuel Santos. Todo proceso de desplazamiento, sea por motivos de violencia o por motivos geográficos o ambientales, que producen en los pueblos y en las personas un desarraigo cultural, una pérdida de raíces ancestrales, de referentes arquitectónicos y culturales. Esto mismo que sufrió Gramalote lo han sufrido otros municipios en el oriente antioqueño, como fueron El Peñol y Guatapé, quienes también fueron evacuados y trasladados por la construcción de la represa hidroeléctrica del embalse de Guatapé. Estas circunstancias nos tienen que llevar a reflexionar profundamente sobre el cuidado del medio ambiente, porque es innegable que el calentamiento global está creando en la actualidad muchas más precipitaciones de lluvias, saturación de aguas en los terrenos y por lo tanto inminentes peligros. En el caso del santuario preocupa mucho el proceso de urbanización tan acelerado que se está dando, el proceso de tala de árboles y sedimentación de la tierra, lo cual, Dios no lo quiera, puede llevar a futuras emergencias.